Evangelio del día con Félix. Hoy es miércoles 3 de junio del 2020. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado a llevar una vida santa, no por nuestros méritos, sino por su propia determinación y por la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús desde toda la eternidad. Esta gracia es la que se ha manifestado ahora con el advenimiento de nuestro Salvador Jesucristo, quien ha destruido la muerte e irradiado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que he sido nombrado predicador, apóstol y maestro. Por este motivo soporto esta prisión, pero no me da vergüenza, porque sé en quién he puesto mi confianza, y estoy seguro de que Él, con su poder, cuidará hasta el último día lo que me ha encomendado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 122 responderemos todos juntos. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Todos. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor los siervos. Todos. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos están en el Señor los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. Todos. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Aleluya, aleluya. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso
¿No han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están, pues, muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos tu Santo Espíritu que descienda sobre cada uno de nuestros corazones y así poder interpretar tu santa palabra, Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sean bienvenidos, hermanos y hermanas, a este canal Monaguillo Félix. Vamos a ver la primera lectura del libro, de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 3 y del 6 al 12. Repito, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 3 y del 6 al 12. Anoten también el Salmo y el Evangelio. El Salmo es el 122. El Evangelio es según San Marcos, capítulo 12, versículos del 18 al 27. Marcos 12, 18 al 27. Vemos que en estas lecturas, Pablo dice en esta lectura: porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. O sea que el Señor nos da un espíritu de fortaleza, no nos da un espíritu de miedo, de avergonzar. Cuando hablamos de Cristo, por ahí nos da vergüenza, pero el Señor no quiere que sintamos esa vergüenza. No quiere que sintamos esa vergüenza, sino que tengamos temor. Temor no, fortaleza, amor y moderación. El Señor nos dio el Espíritu Santo. Nos dio el Espíritu Santo. Hace poco celebrábamos el día de Pentecostés. Pidámosle al Señor el Espíritu Santo. Para poder hablar de Él necesitamos su Santo Espíritu. Para poder leer la Biblia necesitamos su Santo Espíritu. Si no tenemos el Espíritu Santo, olvídense de que podamos leer la Biblia. La Biblia hay que leerla, pero antes pidamos a Dios su Santo Espíritu. Pidámosle a Dios su Santo Espíritu, porque si la leemos así nomás no. Tenemos que rezar, orar antes. Tenemos que pedir su Santo Espíritu para poder entender la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es más penetrante que cualquier espada de doble filo, dice la carta a los Hebreos. Entonces tenemos que leer la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, predicar el amor de Cristo, predicar el amor del Padre para con nosotros, pero siempre llenos del Espíritu Santo. Pidámosle a Dios en este día que podamos ser llenos de su Santo Espíritu para poder predicarle. Y en el Salmo vemos que en ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Así tenemos que estar nosotros. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos los ojos en el Señor, escuchen lo que dice el Salmo: fijos están en el Señor los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. En esta pandemia, en esta crisis, tenemos que tener fijos los ojos hacia el Señor, hacia Dios, hasta que Dios se apiade de nosotros. En esta pandemia, hasta que el Señor se apiade de nosotros, como ya se fue apiadando de los países que más hizo estragos el coronavirus. Ya en Italia ya se puede celebrar la misa con las medidas sanitarias. Ya en España no hay tanto contagio, ya no, hay misas, hay más cosas ahora. Pidámosle a Dios que ya termine del todo esta pandemia, pero pidámosle a Dios y tengamos paciencia. Tengamos la fe en Dios, porque los planes de Dios son inescrutables y son mayores que los nuestros. Pidamos su Santo Espíritu. Y en el Evangelio vemos que Jesús les habla a los saduceos, pero eso es predicar. Eso es predicar la Biblia. ¿Cómo lo hacía Jesús? Con autoridad. Jesús los hacía, están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y Jesús nos viene a decir que sea resurrección de muertos, que el Señor es un Dios de vivos y no de muertos. Escuchen,
Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Tenemos que tener esperanza de nuestros seres queridos que han fallecido. Tenemos que tener esperanza de que Dios nos ama y Dios sabe que nosotros somos muy pecadores, pero Dios tiene mucha misericordia. No dejemos de rezar por los seres queridos que han fallecido. Pido oración especial acá por un hombre de Cruz del Eje que tuvo un accidente ayer, está grave, se llama David, así que si quieren hacer una oración, bienvenida sea. Que Dios los bendiga y los acompañe. Postdata. Yo no hago la bendición como los sacerdotes, yo solamente empiezo y termino en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no bendigo en el nombre del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. Solo terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga y los acompañe.